Los ETF son una de las mejores inversiones que podemos hacer si quieres invertir de manera pasiva y a largo plazo, y especialmente si estás empezando a invertir, porque nos va a ayudar a tener que hacer un estudio individual a cada compañía y tener que arriesgar nuestro capital en acciones individuales. En ese caso es una excelente opción para ti, y por el contrario, si tú ya tienes un poco más de tiempo y ya estás haciendo inversiones, quieres diversificar un poco o sencillamente quieres un poco más de tiempo para dedicarte a otras cosas. Por esa razón, en el video de hoy vamos a estar analizando cuáles son los 5 mejores ETF que podemos comprar al día de hoy. Así que comencemos con el video. Y para ponernos en contexto, recuerden que al comprar un ETF estamos comprando un grupo o una canasta de acciones, simplemente comprando la acción de este ETF en particular. Y así que vamos a comenzar con los ETF que rastrean o siguen al S&P 500. Recuerden que son las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Y vamos a comenzar por el VOO, o en inglés VOO. Este ETF fue creado en el año 2010 por la empresa Vanguard y es la mayor gestora de fondos de inversión del mundo y el segundo mayor proveedor de ETFs del mundo. Actualmente, a la fecha de hoy, tiene un precio de $380.94, tiene un expense ratio o gasto de administración de 0.03%, es decir, que por cada $1,000 que coloquemos en este ETF nos van a cobrar 3 centavos de dólar. O lo que es mejor, que por cada $10,000 nos van a cobrar simplemente $3 al año. Asimismo, podemos ver el rendimiento que ha tenido en el último año y se ha rentabilizado o revalorizado un 4.31%, y en todo lo que va de su historia se ha apreciado más de un 260%. Ahora, si vamos a esta columna, podemos ver quiénes son sus holdings o las empresas que conforman este ETF. Vamos a mirar empresas con grandes nombres como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia y muchas más. En total vamos a estar mirando que en este ETF vamos a tener 508 empresas. Asimismo, podemos ver los sectores en los que está distribuido esta cartera de este ETF y sus porcentajes. Y sé que nada más empezando, al mirar el precio del primer ETF, muchos van a estar diciendo que es muy caro o que sencillamente su broker que están usando no les va a permitir comprar fracciones de este ETF. Y en ese caso me tomé la tarea de agregar un ETF que tenga prácticamente las mismas especificaciones que este y te permita con un precio menor poder empezar a invertir. Esto pensando en las personas que no tienen tanto capital para empezar a invertir. Así que pasemos al SPLG. Este ETF también rastrea el índice del S&P 500 como en el anterior, pero este fue creado en el año 2005 y ahora mismo tiene un precio de $48.76 al momento en que grabo este video. Al igual que en el anterior, los gastos de administración son prácticamente igual, que es un 0.03%, y al año este también se ha revalorizado más de un 5.22%. Asimismo, si vamos a sus holdings, vamos a ver prácticamente las mismas compañías. Vamos a ver a Apple, Amazon y todas estas compañías que miramos en el anterior, pero con la única diferencia que en este ETF vamos a tener 2 empresas menos, porque aquí en total vamos a tener 506 empresas. De entrada, aquí les estoy dejando una excelente opción para que no digan de que no tienen mucho capital o que son muy caros estos ETF. Aquí les estoy dando una muy buena opción con un precio muy pero muy bajo, por menos de $50. Y no siendo más, pasemos al otro, como es el VYM. Este ETF está un poco más enfocado en dividendos, ya que sin duda alguna a quien no le gusta estar recibiendo dinero trimestralmente simplemente por tener las acciones de este ETF. Y este ETF paga un porcentaje de 3.23% de dividendo al año. Obviamente vamos a estar recibiendo pagos trimestralmente. Y este ETF fue creado en el año 2006, tiene un valor de $101 y en el último año se ha devaluado un menos 6.89%, pero a lo largo de su historia se ha apreciado más de un 101%. También podemos ver que sus gastos de administración son de 0.06, y si vamos a la parte de sus holdings, vamos a ver también
a grandes empresas como lo es ExxonMobil, Johnson Johnson, JP Morgan Chase, Chevron, Coca-Cola, entre otras. En total aquí vamos a tener un total de 469 empresas en este ETF. Al igual, podemos ver cómo está distribuido por sus sectores y los porcentajes dentro de la cartera. Y antes de pasar al siguiente ETF, quiero decirles que recuerden que yo no soy un asesor financiero, ni esto es una recomendación de compra para que lo tengan en cuenta. Ustedes deben hacer su propia búsqueda. Esto es simplemente información para compartir con ustedes y que ustedes sepan de que existen este tipo de inversiones y que pueden hacerlas también. Y por el contrario, si el video te está gustando, déjame un like, comparte el video. Recuerda que es la única forma de que yo tengo de saber de que este contenido les está gustando. Y no siendo más, pasemos al siguiente, como lo es el VUG de Vanguard también. Aquí podemos ver que fue lanzado en el año 2004, tiene un valor de 260.76 dólares y tiene un gasto de administración de un 0.04%. Y si vamos al rendimiento del último año, vamos a ver que se ha revalorizado más de un 14%. Y en todo lo que va de su historia, más de un 420%. Ahora, si vamos a los holdings, veremos empresas muy grandes también y conocidas, como nuestra querida Apple, Amazon, Microsoft, Tesla y muchas más. Algo a tener en cuenta es que este ETF en particular está un poquito más enfocado en las empresas tecnológicas, pero aquí vamos a tener un total de 243 empresas, ¿ok? Y ahora vamos a pasar con mi ETF favorito, como lo es el QQQ. Y este ETF fue creado por la empresa Invesco en el año 1999. Tiene un valor de 339 dólares con 68 centavos. Este ETF rastrea al índice del Nasdaq y recuerden que en el índice del Nasdaq están todas las empresas tecnológicas y como podemos ver en el último año se ha apreciado más de un 18% y en toda su historia casi un 500%. Ahora, si vamos a los holdings, estarán grandes nombres también, pero este en particular solo tendremos 102 empresas en el ETF. De igual manera, también podemos ver los sectores y los porcentajes que hay en cada uno. Y con estos ETF vamos a tener unas muy buenas opciones a la hora de empezar a invertir en los ETF. Sé que estaré dejando otras opciones muy buenas también, como lo puede ser el SPY o el SPY, que es un ETF que replica también al índice del S&P 500, pero yo personalmente me incliné por el VOO, ya que es un poco más económico, sus gastos administrativos son un poco más bajos en comparación al SPY, aunque este ETF, si tú estás pensando tradear más adelante, es el indicado para ti por el volumen que maneja. También obviamente estaremos dejando otros sectores como lo pueden ser los bonos a más de 20 años o los bonos en general, como lo puede ser el TLT o el BND, que son ETF que están enfocados un poco más a los bonos del tesoro y todas esas cuestiones. Así que no siendo más, no te quiero quitar más tiempo. Si hay algún ETF a ti en particular te gusta, déjamelo saber en la caja de comentarios. Déjame saber cuál fue el favorito para ti. Y recuerda que si le das like y compartes el video me estarás ayudando muchísimo para saber que este contenido les está gustando. Así que no siendo más, recuerda que esto es Confinanza. Yo soy Darwin Delgado y juntos hacia la libertad financiera.